Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre la aparición, antecedentes y causas que posibilitan la aparición de los derechos humanos. Fíjense que al hablar de esto vamos a darnos cuenta que numerosos autores han desarrollado extensos trabajos sobre los antecedentes históricos de los derechos humanos, pero pues esta clase solo será unas breves líneas para darles un acercamiento. La historia, como al igual que en otras ciencias, nos ayuda a comprender significados. En este caso, también la historia nos va a ayudar a comprender el significado de los derechos humanos y entender por qué la sociedad se expresa en términos como derechos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas, de las poblaciones indígenas. Y Norberto Bobbio señala que los derechos son un producto histórico. No carece de rigor tratar de ubicar el origen de los derechos humanos en coordenadas históricas distintas a las que tradicionalmente se señalan, porque muchos autores refieren como antecedentes remotos al Código de Hammurabi, el Código de Solón, el Decálogo, los 10 mandamientos, la Ley de las 12 tablas, el Corpus Juris Civilis, o muchos de estos códigos que pues fueron resultado de este misticismo religioso y de las exigencias morales de la época y que no dejan de representar un primer reconocimiento a la dignidad humana, a la igualdad y la libertad. Después de la caída del Imperio Romano Occidental y del Imperio Romano Oriental, inició una etapa de decadencia a nivel cultural conocida como la Edad Media, y en este periodo de tiempo poco o nada se avanzó en el terreno de los derechos, siendo la Magna Carta de Juan Sin Tierra lo más relevante en el tema. Esta pausa en el desarrollo pues termina con el inicio del constitucionalismo inglés, etapa histórica en que se crean instrumentos que limitaban la facultad del rey, la Petition of Rights o petición de derechos, la ley de habeas corpus o the Bill of Rights o también la Carta de Derechos. Hay muchas personas, bueno, mejor dicho, muchos juristas que afirman que la idea de los derechos humanos es propia del racionalismo abstracto de la Ilustración, movimiento europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Y es en ese lapso de tiempo que surgen tres documentos que representan el antecedente directo de los actuales derechos humanos y que sirvieron de modelo alrededor del mundo para muchas constituciones de la época. La Constitución de Virginia de 1776, la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso les digo que son los documentos fundadores de los actuales derechos humanos. Otros autores más enfáticos al manifestar que lo que hoy conocemos como derechos humanos es producto de nuestro tiempo, siendo más preciso señala que estos surgen después de las dos guerras mundiales y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con documentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta Europea de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como les he señalado, son varios los momentos históricos que han permitido el avance en la protección a la dignidad humana. Partiendo de esta consideración, en el mundo contemporáneo, los derechos humanos se presentan como resultado de un proceso de evolución rastreable en etapas anteriores, pudiendo constatar que en cada momento histórico ha habido una explicación y una justificación de tales derechos. Ahora, sobre la naturaleza de los derechos humanos, existen dos perspectivas principales desde hace tiempo. Una sostiene que los derechos humanos son aquellos que el Estado otorga en su orden jurídico y la segunda manifiesta que el Estado pues solamente los reconoce y los garantiza en alguna medida. En la primera perspectiva se encuentran diversas concepciones o matices positivistas y en la segunda, la de derecho natural, que la escuela son muy diversas unas de otras. En conceptos jurídicos, en el positivismo se expresa que es el orden jurídico que le otorga la calidad de persona al ser humano. Persona es una categoría jurídica que se puede conceder o no, de la cual se pueden excluir un ser humano o a un grupo de ellos, como lo fueron en un tiempo los esclavos, los extranjeros, las mujeres, por razones de raza o preferencias sexuales. En cambio, en las concepciones de derecho natural, el ser humano, por el solo hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones. O sea, el Estado no puede desconocer esa situación, lo único que realiza es reconocer este hecho y a partir de él se garantiza diversas series de hechos
a los cuales en la actualidad se le denominan derechos humanos, denominación que vamos a reflexionar en temas posteriores. Las concepciones del derecho natural coinciden entonces en este tronco común de pensamiento y a partir de él toman ejemplos muy diversos. Solo un ejemplo, algunos escritores piensan que la persona tiene una idea intrínseca por el hecho de estar en relación directa con lo absoluto. Otro, en los que me incluyo, consideramos que no es correcto plantear el problema de esta forma, sino que la base de los derechos humanos se encuentra en la dignidad de la persona y nadie puede legítimamente impedir a otro el goce de estos derechos. Ya tenemos claro que el hombre solo puede realizarse dentro de la comunidad social y esta comunidad no tiene otro fin más que servir a la persona. El fin de la comunidad es la realización de una obra en común y esta consiste en que cada hombre viva como persona, es decir, que viva con dignidad humana, concepto que vamos también a ver más adelante. Los derechos humanos constituyen un mínimo, pero mínimo de existencia y al saberse que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad. La concepción del derecho natural está íntimamente ligada a la de los derechos humanos, la cual en su evolución pues ha recorrido los más diversos matices. Recuerden solo un ejemplo. Hesiodo reconoció la existencia de las normas de origen divino y pensó que la labor de los hombres consistía en descubrir este derecho divino para hacer su propio derecho, el cual debía de estar inspirado en dique, que era la justicia. Considero que encima del derecho positivo sí existe una serie de principios, cuyos fundamentos es la noción de la dignidad humana, principio que se ha reconocido internacionalmente y que es parte esencial de nuestro acervo cultural. Principio universal porque la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo objetivo. La dignidad de la persona como principio superior que ningún ordenamiento puede desconocer. Entonces, reitero, el fundamento de los derechos humanos se encuentra en la noción de la dignidad humana, motivo por el cual me da mucho gusto darles esta materia de derechos humanos y les pido recuerden, en la concepción del derecho natural se encuentran nociones que implícitamente están relacionadas con la idea de la dignidad humana desde la Grecia clásica. Hasta entonces.